cuando se hacen mediciones cuantitativas, siempre vamos a pensar en que nuestras mediciones pueden tener error. Y por lo tanto, no existen resultados cuantitativos válidos si no van acompañados de alguna estimación de los errores que están inherentes o presentes, ¿verdad?, a esos resultados cuantitativos. Cualquier proceso de medición en investigación tiene como parte de él la variabilidad o variación en las respuestas. Tenemos que analizar esas variaciones, tenemos que saber de dónde vienen, si esas variaciones son producto de la medición, de un error propio, ¿verdad? Como lo conceptualizamos en el proceso de medición, o es porque efectivamente la variable cambia al momento de hacer la medida de un individuo, de una muestra a otra. De ahí pues que esto se le llaman errores a las fuentes de variación o de variabilidad. El término equivalente que se usa también ahora en lugar de errores es sesgos. Sin embargo, como errores, como algo negativo, dejó de usarse y se ha usado el término sesgo. Sin embargo, en general a lo que se refiere es a las fuentes de variación de un proceso de medición. Entonces, los errores son de tres tipos. Los primeros se llaman crasos o clericales, los errores aleatorios y los errores sistemáticos. El primero de ellos son los errores crasos o clericales. De estos no nos vamos a ocupar en la estadística. ¿Por qué razón no nos vamos a ocupar de los errores crasos o clericales en estadística? Pues que son errores tan graves que no queda más alternativa que repetir el ensayo. Se reconocen por sí mismos que son errores y que no deberían de haber ocurrido. Averías en los instrumentos, derramamiento de una muestra, reactivos contaminados, uso incorrecto, ¿verdad?, de los instrumentos de medición. En estos casos son totalmente evitables a través de un proceso de entrenamiento, de procedimientos cuidadosos, manuales de uso de los instrumentos. Quizá esta sea la única clasificación en la que el término error, ¿verdad?, sea realmente el más apropiado. Luego ya desde el punto de vista de la medición y ya de los procesos cuidadosos que nosotros tenemos que desarrollar, pues tenemos dos tipos de errores. Los errores que se llaman aleatorios son aquellos que provocan que los resultados individuales caigan por igual a ambos lados de un valor central. Los errores aleatorios afectan la precisión de un experimento, son innatos al proceso de medición. Y muchas veces los errores aleatorios se deben simplemente a la naturaleza de las variables. ¿Qué hizo? De que fueran diferentes las medidas entre dos individuos, entre dos personas, simplemente el azar. Entonces los errores, entre comillas, las variaciones se llaman aleatorias. Sin embargo, también hay errores sistemáticos. Acá estos provocan que todos los resultados sean erróneos, equivocados en el mismo sentido, y afectan la exactitud. ¿Qué es la exactitud? Pues no es nada más que aproximarse lo mejor posible al valor verdadero. Aquí sí son errores que pueden ser detectados fácilmente por un mal procedimiento, por ejemplo, en el cual se está haciendo mal la medición. Y esto hace que siempre que alguien mida mal, ¿verdad? Y viene otra persona que lo hace bien y da un resultado diferente, totalmente alejado del que lo hace mal, ¿verdad? Entonces, el que lo hace mal provoca que sus resultados caigan siempre dentro de un rango equivocado, ¿verdad? Siempre en el mismo sentido, o pesa más o pesa menos, o mide un volumen mayor o mide un volumen menor. Esto se da en volumetría. Nos enseñan que la lectura de una titulación se hace a la altura del menisco. Uno debe de acercarse al instrumento, a la bureta, y ver en la misma línea horizontal dónde está el menisco y no ponerse uno arriba o hacia abajo porque hace una lectura equivocada. Entonces, si lo hace hacia arriba, lee menos, y si lo hace desde abajo, lee más. Entonces sus resultados siempre van a estar equivocados. Estos son errores sistemáticos. Veamos este ejemplo para poder
comprender un poquito más sobre estos dos tipos de errores y cuál es su consecuencia en los procesos de medición. Vamos a ver un proceso de titulación. El valor, si ustedes saben, teóricamente, si tenemos un ácido con una molaridad o normalidad dada y queremos neutralizar con una base, con una normalidad dada, nosotros podemos hacer los cálculos y nos dice cuánto es el valor del titulante, donde se necesitan 10 mililitros. Entonces se espera que al momento de la titulación, pues los operarios, los químicos, los que hacen las mediciones, pues dieran un valor igual a 10. Eso sería exactitud. ¿Verdad? Si es exactamente 10, quiere decir que siempre vamos a tener un valor exacto, el mismo valor esperado nos da nuestra medición. ¡Qué bien! Eso sería lo ideal. ¿Qué sucede cuando se les da a 4 personas a que hagan 5 veces la titulación? Se les da su volumen de ácido y su base y esperan entonces que mida. Este está alejado del valor real. El operario A, el técnico A, se aleja, no es exacto, tiene problema de exactitud. Quizá acá está haciendo lo que les decía, está leyendo desde abajo el menisco y está leyendo siempre un volumen mayor. Todos sus resultados caen del mismo lado, alejado del valor real. Y, sin embargo, vemos que todos sus resultados están muy juntitos. Él tiene muy poca variación en cuanto a sus resultados. Quiere decir que cada vez que lee, sus resultados de titulación tienen poca dispersión. Esto quiere decir que él es preciso. Fíjense aquí ya los dos términos. Exactitud, referente al valor esperado o resultado correcto, ¿verdad? Se aleja, no es exacto. En estadística podemos medir cuánto se aleja, ¿verdad? El grado de error. ¿Qué error está acá? Es un error sistemático. Pero su error aleatorio es muy pequeño porque todos sus resultados siempre van a estar muy parecidos, distribuidos alrededor de un valor central. Vamos a ver el siguiente técnico. Acá sus datos, lo que vemos es que están muy dispersos. Si promediamos los datos, quizás sea un valor bastante parecido al valor esperado. Se distribuyen en forma homogénea hacia ambos lados de un valor central. Casi podríamos decir que se distribuyen en forma similar a ambos lados del valor esperado. Es decir, que si vemos en términos de exactitud, el promedio de este técnico, en promedio podríamos decir que es exacto, pero tiene un problema de precisión. Somos exactos, pero imprecisos porque hay mucha variación. Vemos el señor C, el técnico C, que aquí sí está también más perdido todavía, porque tiene errores sistemáticos, la mayoría de sus datos están cayendo hacia un lado y tiene mucha imprecisión, mucha variación. Entonces, el problema con C es que es inexacto e impreciso. Lo ideal, este señor D, muy cerca del valor central, del valor real, del valor correcto, del valor esperado, exacto, exactitud, y sus datos muy poco dispersos, preciso. El problema con la estadística es que vamos a ver que podemos detectar problemas A y C, problemas de inexactitud, aunque sean precisos, y problemas de imprecisión inexactos. Y esto los vamos a poder detectar fácilmente con técnicas estadísticas. En el caso de B y D, lo importante es no solo ser exacto, sino que de alguna manera poder determinar el grado de precisión que pudimos tener. Entonces, A y C, detectamos las dos cosas sin ningún problema. La estadística nos dice, somos imprecisos, como el caso del C, o somos precisos, y eventualmente podríamos medir qué tanto error podríamos tener respecto al valor real. Pero lo más común
es que nosotros tengamos los casos B y D en el que nuestra inferencia la tengamos que hacer solamente con base en la precisión, ¿verdad? Y confiar de que aunque haya mucha variación o poca variación, nuestros datos estén en el resultado correcto. Los errores aleatorios entonces nunca se van a poder eliminar, siempre están presentes, hacen que un valor sea diferente por naturaleza propia de la variable y del efecto de haber seleccionado al azar a un elemento de la naturaleza o a una persona al momento de hacer una entrevista o una medición. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que podemos reducir los errores aleatorios, es decir, podemos ser más precisos en nuestras medidas, podemos nosotros conocer, controlar y reducir los errores aleatorios. Si nosotros queremos hacer un estudio de lo que es presencia de obesidad en un grupo de individuos, reducimos el error aleatorio si lo dividimos en dos grupos, hombres y mujeres, y hacemos la evaluación de las mujeres en forma independiente de la de los hombres. Y entonces ya al tener dos grupos, estamos reduciendo los errores que puedan haber simplemente por ser hombre o por ser mujer. Entonces, ya acá estamos introduciendo elementos de diseño, de investigación, con lo que podemos controlar y reducir los errores, ¿verdad? No es lo mismo tenerlos juntos, ¿verdad? Porque entonces ahí tendríamos más dispersión, el error aleatorio es mayor. Mientras que si los dividimos en grupos homogéneos, hombres, mujeres, el error aleatorio automáticamente se reduce. Mientras que los errores sistemáticos, que ya vimos que generalmente corresponden a problemas en la forma de la que hacemos las mediciones por errores que tenemos, sí se pueden eliminar. Esto es importantísimo, porque aquí sí nosotros decimos, ¿cómo hizo su medida? Vamos a ver, supervisamos. No, usted tiene un error, usted no está usando bien el aparato, usted no está haciendo la lectura correctamente. Repitamos y lo va a hacer de esta manera. Eliminamos el error sistemático. Tenemos un control sobre la técnica experimental, sobre los procesos de medición, generalmente con un buen entrenamiento, ¿verdad? De cómo utilizar cierto instrumento de medición, eliminamos el error sistemático. Y entonces solo nos quedaríamos los estudios de los errores aleatorios. Lo ideal entonces es eliminar errores sistemáticos, es decir, por eso les decía A y D en el ejemplo anterior, son los que podemos detectar más fácilmente y decir, bueno, aquí hay errores sistemáticos, no podemos hacer inferencias. ¿Verdad? Con B y con C, y con D, perdón, A y C eran malos, el B y D eran los mejores porque nos daban exactitud, con más o menos precisión, pero ahí es donde jugamos con la estadística. Trataremos de ser exactos eliminando los errores sistemáticos, pero los errores aleatorios no los vamos a poder eliminar. En algunos casos podemos reducirlos y en otros casos pues no tenemos más que trabajar con la variabilidad que muestra nuestra variable. Solo por ponerles un ejemplo, en la determinación de glucosa en sangre, la determinación de glucosa en sangre tiene una variabilidad normal entre 50 y 100 miligramos por decilitro. Ese es el dato en el cual puede variar una persona que tiene sus valores de glucosa normales. Por otro lado, otro parámetro que se utiliza, por ejemplo, para evaluar el hígado es la bilirrubina. La bilirrubina puede ir de 0 a 1 miligramo por decilitro. Entonces ahí la variabilidad que se espera debe ser más reducida, ¿verdad? Entonces la aleatoriedad para medir glucosa es más amplia, lo que se espera como error aleatorio, ¿verdad? Que en una determinación cuyo rango es mucho más estrecho, ¿verdad? La bilirrubina solo va de 0 a 1, no puede ir más en una persona normal, y ahí vemos entonces que el error aleatorio es más reducido en una determinación que en otra. Entonces la naturaleza de las variables implican qué tanta variación aleatoria pueden tener. Y para terminar, entonces, en cualquier procedimiento debe considerarse y estimarse esas fuentes de error, tanto sistemático y aleatorio, que surjan durante el desarrollo de la investigación.
Muchas veces las variaciones en un sujeto de investigación pueden suceder también por el proceso de medición y no por el hecho de que realmente hay una variación. El instrumento de medida es el que eventualmente nos puede dar el error aleatorio, sumado a la propia característica de variación que tenga la variable. Pero si tenemos una situación que es constante, por ejemplo, una muestra que se nos da para hacer un análisis de glucosa a un estándar, ¿verdad? El estándar es una sustancia que tiene una concentración exacta, conocida, y dice 50 miligramos. Al momento de hacer el proceso de medición, el sujeto de investigación no está cambiando, ahí no tiene error aleatorio, pero sí podemos introducir error aleatorio al proceso de medición. Entonces medimos y nuestro aparato unas veces mide 51, otras veces mide 52.5, otras va a medir 49.9 y otras veces va a medir 50. Por muy cuidadosos que tengamos, ese proceso de medición va a tener cierto grado de variabilidad y eso se introduce al momento de hacer la medición. Entonces, la aleatoriedad de las mediciones no solamente dependen de las variables por sí mismas, sino que cuando hay constantes pueden deberse al proceso de medición. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en términos muy amplios en lo que es la estadística, tratando de conocer las variaciones, midiendo esas variaciones, para poder acercarse a los valores verdaderos lo más posible.